Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Carácter político. Se combinan las cuestiones morales con el espionaje. Se desvela la red de propaganda que ha seguido cubriendo acontecimientos históricos cercanos e incluso se relata la realidad que históricamente subyace en ciertas afirmaciones que, no por repetidas muchas veces por la prensa, resultan ciertas. Espero que el resultado final haya sido satisfactorio. A diferencia de la mayoría de mis trabajos relacionados con la historia, la presente es una obra de divulgación, e incluso, si se me permite decirlo, de entretenimiento con base histórica, y carece de otras pretensiones que no sean las de acercar la macrohistoria a los lectores profanos o meramente aficionados. No he renunciado ni un instante al rigor en ese cometido, pero, formalmente, se pueden apreciar considerables diferencias entre este libro y otros ya redactados por mí en el pasado. Para aquellos que deseen profundizar en las tesis, cuidadosa y documentadamente contrastadas, suscritas en estas páginas, he añadido al final de la práctica totalidad de los capítulos un comentario bibliográfico, donde indico obras que podrán colmar en un primer paso ese deseo. Nada más. Basta ya de preámbulos. Los enigmas y su resolución los están esperando. Adéntrense en ellos y disfrútenlos. Madrid, primavera de 2002. 1. ¿Cuándo nació Jesús de Nazaret? Para la mayoría de las personas, el nacimiento de Jesús se produjo en la noche del 24 al 25 de diciembre del año 0, tal y como parecería desprenderse del calendario, litúrgico y civil, que utilizamos en la actualidad. Que nuestra era está marcada por el impacto que ha significado para Occidente, primero, y para el resto del mundo después el nacimiento de Jesús, es un hecho que no admite duda. Sin embargo, desde una perspectiva historiográfica, persiste una pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? Para el común de los mortales, Jesús nació durante la noche del 24 al 25 de diciembre, de un año que podríamos denominar convencionalmente 0. Los datos históricos apuntan, sin embargo, a unas coordenadas temporales bien distintas. Por curioso que pueda parecer, Jesús nació antes del inicio de la denominada era cristiana o era común. El Evangelio de Mateo 2, 1 y siguientes, un texto que el descubrimiento del papiro Tiede obliga a fechar en torno al año 40, es decir, menos de una década después de la ejecución de Jesús, señala que el nacimiento se produjo cuando aún vivía Herodes el Grande. De este monarca de origen idumeo, aunque reinó sobre Israel, conocemos casi todo gracias a los datos contenidos en las obras históricas de Flavio Josefo y en algunas fuentes clásicas. Entre ellos se encuentra el hecho de que murió en el año 4 a.C. Jesucristo. Esta circunstancia, muy bien atestiguada históricamente, nos obliga a concluir que Jesús debió de ver la primera luz antes de esa fecha, y de manera indirecta nos proporciona una explicación también histórica para el episodio de la denominada Estrella de Belén, que aparece recogido asimismo en el Evangelio de Mateo 2:2. Motivo de inspiración para artistas y teólogos fue el astrónomo Kepler, uno de los primeros en relacionar la mencionada estrella con una conjunción astral que resultara visible en la Palestina del siglo I. Su fecha de aparición fue precisamente el año 7 a.C., lo que coincide con el nacimiento de Jesús en un tiempo anterior a la muerte de Herodes, tal y como señalan los evangelios. Por añadidura, existe un nuevo dato documental que apunta al nacimiento de Jesús en esa fecha. El Evangelio de Lucas 2, 1 y siguientes señala que la familia de Jesús se vio obligada a desplazarse a Belén obedeciendo a una orden de censo relacionada con el romano Quirino. La veracidad de este dato se ha discutido ocasionalmente, pero hoy por hoy resulta irrefutable, y también es indiscutible que se produjo en las fechas señaladas, como dejaron de manifiesto los hallazgos arqueológicos realizados a finales del siglo XIX por el británico William Ramsay. El nacimiento de Jesús en la época de Herodes iba a tener consecuencias de especial trascendencia. Fundamentalmente, iba a constituir un argumento nada débil a favor de que Jesús fuera considerado Mesías por muchos de sus contemporáneos. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el Mesías, literalmente ungido, iba a ser un personaje de la estirpe del rey David que salvaría a Israel y al mismo tiempo redimiría a la humanidad. Las características, e incluso la fecha de aparición, de ese personaje providencial se habían ido perfilando en una sucesión de escritos considerados proféticos, cuya redacción se extendió del siglo XV al siglo V a.C. Curiosamente, una de las profecías contenidas en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el versículo 10 del capítulo 49, señalaba precisamente que la llegada del Mesías, el Silo, tendría lugar justo en un momento en el que sobre Israel reinara un